Es increíble la cantidad de videos que existen en las redes sociales hablando en contra del diezmo. Y estos han logrado engañar a un montón de personas. Lamentablemente, existen un montón de personas por todos lados que poco investigan, poco saben, poco leen, poco entienden, pero tienen muchísima lengua, inclusive hablando de cosas que no entienden. Y esto es lamentable cuando se topan con personas que no quieren sujetarse a Dios porque aman mucho la vida que llevan o aman mucho su bolsillo en este caso. Bienvenidos una vez más, que Dios me los bendiga, y quiero hablar sobre el diezmo. El diezmo es un mandamiento de Dios y es algo que inclusive el propio Abraham ya lo hizo antes de la ley mosaica. Lo hizo por medio de Melquisedec, que fue sacerdote del Dios Altísimo, como dice en Génesis. Ahora, hoy por hoy, hay muchísima gente que dice que eso fue en la ley de Moisés, cuando fue previo a la ley de Moisés que Abraham ya lo hizo. Y también sostienen que mediante la gracia de Jesús, pues ya no existe tal cosa. La pregunta es, ¿por qué? Pablo habla a los corintios y habla a Timoteo diciendo que la Biblia habla claramente que Dios dice por medio de la ley: no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo hace mención que no se refiere en sí mismo al buey, ni al burro, ni al asno, ni a nada, sino que se refiere enteramente a las personas, en que tenemos que hacernos cargo de aquellos que evangelizan. Pero no solamente lo hace Pablo, también Jesús habla claramente a los fariseos, diciéndoles que ellos diezman la menta, el eneldo, el comino, pero que se olvidan de la justicia. Y continúa Jesús diciendo que era necesario hacerlo uno, o sea, diezmar, sin dejar de hacer lo otro, o sea, olvidarse de la justicia. En todo caso, Jesús en ningún momento abola el diezmo. Y lo que Jesús dijo sobre el diezmo está en Lucas y está en Mateo también. Por lo general, en cuanto a el agradecimiento por lo que Dios nos da, porque hay que tomar en cuenta, y esto es muy claro, que nada de lo que tenemos nosotros es nuestro, sino, sino más bien es que Dios nos lo ha permitido tener. Dios es quien nos da por medio de su infinita misericordia. Por tanto, cuando nosotros diezmamos, no estamos dando algo que es nuestro, estamos dando algo que Dios mismo nos ha dado. Y parte de lo que Dios nos da a nosotros se lo devolvemos para que pastores, ministros, evangelistas, maestros, salmistas puedan sostenerse, porque la porción de ellos es Dios, como Dios les dijo a los levitas. Los levitas no iban a encargarse de labrar el campo, ni les dio tierras para que siembren.
La porción de los levitas era Dios. Siempre ha sido Dios y seguirá siendo Dios. Y todos aquellos que tengan el cargo de un levita dentro de la iglesia debe ser sustentado por la congregación. Es lamentable que muchos pastores tengan que trabajar. Y lo digo porque lo he visto. Hay pastores que no tienen que comer. He visto memes de burladores que hablan de que hay pastores que tienen carros, que tienen casas y que los hermanitos viven en casas de caña. Y para ser honestos, debo decir que si bien es cierto, sé pastores que tienen mucho dinero, lo cual no es ningún pecado. Al parecer hay personas que no les gustan que un pastor viva bien. No les gusta que un pastor tenga un carro, no les gusta que un pastor tenga una casa, no sé, quizás vivan contentos si un pastor vive en la miseria, quizás ahí estén contentos. Es lamentable que existan personas así. Yo no voy a negar que hayan pastores o pseudo pastores que hacen negocios de la fe, eso no se niega. Y personas que se aprovechan de la ingenuidad de las personas para robarles directamente. Muchos de ellos, pues, evangelios de la prosperidad, eh, yo mismo lo he visto. He entrado a congregaciones donde el llamado pastor, profeta o apóstol tienen visiones impresionantes, donde dicen, yo vi que tantas personas pueden ofrendar $100, otros 50, otros 20, lo cual es un asalto a la congregación. Pero si bien es cierto, hay pastores que son verdaderos ladrones, también hay pastores que muchas de las veces no tienen ni que comer. Y lo digo porque lo he visto. Pastores que hacen ayunos no porque quieran hacer ayunos, sino porque simplemente no tienen nada. He visto pastores que tienen hijos de colegio, tienen esposas que mantener y el salario que reciben por parte de la congregación ni siquiera llega al salario mínimo, pero tienen que sujetarse a la ley de Dios, porque ellos viven para Dios y la porción de ellos es Dios. Viven literalmente por la fe y no como una fe romántica, como muchos hemos escuchado de que hay que tener fe y por la fe se mueven montañas solamente de palabras, sino que ellos realmente viven por la fe, porque no tienen que comer, no tienen dinero, pero se mantienen firmes a la iglesia. Y en ese sentido, a muchos pastores pues les toca trabajar, les toca laborar. En el Antiguo Testamento, cuando regresan de Babilonia y encuentran a los levitas trabajando, reprenden a la congregación de Dios y les dicen que vayan y diezmen porque no puede ser posible que la casa de Dios esté descuidada. Y es que es lamentable. Si los líderes de una iglesia se dedican a trabajar, ya sea parcialmente o a horario completo, pues ese tiempo que se dedican a trabajar, la iglesia queda descuidada. He visto pastores que duermen en el suelo por la obra de Dios. Y no solamente ellos, sus hijos duermen en el suelo.
porque lo hacen por la fe, por amor a Dios. Estas cosas no conocen las personas que se dediquen a escribir memes satánicos, porque no hay otro nombre. Muchas de las veces los cristianos que viven en casitas de cañas y humildes, como ellos dicen, no diezman. Y aunque diezmaran, los diezmos de ellos son muy pequeños. No les alcanza al pastor ni siquiera para comprarse una bicicleta, ni un monopatín para poder moverse de un lado a otro, porque son diezmos realmente pequeños. Y cuando un pastor muchas de las veces tiene un auto o una moto, es por donaciones de personas que sí tienen dinero y que tienen la capacidad de regalarles un auto a un pastor, una moto. Eso también lo he visto y también he escuchado muchos testimonios de eso. Pero las personas que hacen memes no tienen ni idea porque son fuera del medio cristiano. Ellos ven, pero no saben de dónde salió esa ofrenda, no saben cómo obtuvieron. He visto y he escuchado testimonios de iglesias que se han formado o se han amoblado gracias a las donaciones de empresarios, pero cuyos empresarios no asisten a esas iglesias. Lo hacen porque esos empresarios sí temen a Dios, sí aman a Dios y entienden que un siervo de Dios debe vivir decentemente. La Biblia dice por medio de Miqueas, Dios le dice a un pueblo rebelde que lo pongan a prueba a Dios, que diezmen, a ver si Él no abrirá las ventanas de los cielos para bendecirle de manera que sobreabunde bendición. No podemos satanizar el diezmo porque en primer lugar es un mandamiento bíblico y Jesús, lejos de abolirlo, Él más bien lo plantea de tal forma que quede bien establecido. Pero no solamente eso, si vemos la realidad de las cosas, es que la Biblia nos dice que no nos debemos presentar ante Dios con las manos vacías. En otras palabras, cada vez que nosotros vamos a la iglesia tenemos que llevar una ofrenda. También la Biblia nos exhorta que tenemos que llevar la primicia de todo aquello que hacemos. Lo primero siempre es para Dios. Por eso nosotros no podemos negar nuestro primer día de trabajo a Dios. No podemos negar la ofrenda. Y de todo lo que Dios nos da, tenemos que dar lo mejor. No podemos poner en primer lugar el dolor al bolsillo o buscar un pretexto bíblico con el cual nunca se lo va a encontrar o acomodar versículos bíblicos a nuestra conveniencia, que realmente no es que nos conviene, sino que más bien nos perjudica cuando nosotros queremos ir en contra de la ley de Dios. Estamos perjudicándonos a nosotros mismos. Es imposible que Dios nos bendiga si estamos robándole a Dios. Y por querer dejar en nuestros bolsillos lo que le pertenece a Dios, estamos tratando mal al siervo, a la sierva que ora, que ayuna, que vela por nosotros.
que se dedica a Dios de manera ya sea parcial porque la congregación no puede sustentarlos por sí mismo, o de manera completa, a tiempo completo, por amor a Dios. Recordemos que el pastor es un ser humano, como usted y como yo, que necesita comer, necesita vestirse, necesita mandar a sus hijos a estudiar, necesita tener un lugar donde vivir y tiene que hacerlo decentemente. Que antes de aflojar la lengua y decir cualquier cosa, si un siervo tiene un auto, una casa o una moto o lo que sea, puede ser porque fue una donación, porque Dios los bendice de esa manera, pues por algo son la guía de su pueblo. Ya que una persona no entiende cómo Dios bendice, por lo menos que cuide sus palabras, porque no está hablando en contra del pastor, está hablando en contra de aquel que cuida al pastor, que es Dios. Y que nosotros no somos absolutamente nadie para ponernos a calumniar de una manera tan vil a un servidor de Dios.